Bienvenidos todos y todas, me presento, soy Sergio Alejandro Reina Gutiérrez y el día de hoy les vengo a presentar una breve introducción a la autora y a la teoría de género de Judith Butler, propuesta en el libro El género en disputa. Este video será el primero de una serie que realizaré en días posteriores para dar a conocer los postulados y conceptos claves de esta autora y así entender la teoría queer y ciertos enfoques de la teoría feminista. Es importante aclarar que si se me pasa algún dato, lo incluiré en otro video. Por lo tanto, es importante invitar a cada persona a que indague a profundidad y genere así sus propias interpretaciones. Y sin nada más que decir, comencemos. Judith Butler es una filósofa y escritora estadounidense. Ella nació en Cleveland, Ohio, en el año 1956. Butler es una pensadora que ha contribuido notablemente en la teoría performativa del sexo y la sexualidad. Ella parte de la influencia feminista de Simone de Beauvoir, Monique Wittig y además que se suma el enfoque postestructuralista francés de Foucault, sin olvidar que articuló directamente la teoría psicoanalista de Lacan, de Freud y de Deleuze y Irigaray. Digamos, su influencia teórica se encarga de cuestionar los postulados propuestos tradicionalmente sobre las concepciones de género, sexo, identidad y genitalidad, de forma tal que las obras El género en disputa, Sujetos de deseo y Cuerpos que importan se encargan de fortalecer el nacimiento de la teoría queer, que a grandes rasgos se considera una postura de disidencias sexuales que apunta a la construcción de las identidades estigmatizadas para reafirmar opciones sexuales distintas como un derecho humano. Es de importancia aclarar que en un próximo video se hablará a fondo de la conceptualización de la teoría queer. Ahora, pasando a las generalidades del libro El género en disputa, Butler afirma que su libro tuvo una gran repercusión que no esperaba en los postulados del feminismo francés y bueno, es de importancia aclarar que ella se encargó de criticar el supuesto heterosexual dominante en la teoría feminista, lo cual indirectamente se encargaba de idealizar expresiones de género violentas y excluyentes con tintes homofóbicos jerarquizantes, al no reconocer una diferencia entre las múltiples identidades ni expresiones de género y sus implicaciones con el yo en el plano psicoanalista. Del mismo modo, se encargó de fundamentar el nacimiento de la teoría queer. Por lo tanto, ella se encarga de rechazar aquellos planteamientos que dictaban límites y correlaciones del género con el sexo por medio de la defensa binaria de masculinidad y feminidad. Ahora bien, la intención de Butler en el libro El género en disputa era generar una serie de críticas y reflexiones al contexto estadounidense de 1990, donde la sociedad estadounidense poseía una vida enmarcada en el género como aquella categoría violenta de tinte jerarquizante y heteronormativa, la cual, en palabras de Butler, debía ser abolida, y esta abolición implicaba superar aquellos discursos de verdad que intentaban naturalizar y deslegitimar aquellas prácticas de género y sexuales minoritarias. Cabe mencionar que no se trata de enaltecer el grupo social heterosexual, sino más bien se entiende el concepto minoritario en el sentido de que son poblaciones invisibilizadas y violentadas por el sistema machista y patriarcal heteronormativo que atenta contra aquellos comportamientos y formas de expresión sexuales y de género que se salen de aquella matriz opresiva, naturalizada y heteronormativa. Y toda esta conceptualización se orienta al enfoque teórico, que es una mezcla entre los estudios de género estadounidenses y la escuela postestructuralista francesa, donde Butler se encarga de reformular a la luz del feminismo y a la apropiación cultural teórica aquellos postulados y estudios de género y sexualidad realizados con anterioridad. Esto conlleva a que el libro se aleje del formalismo tradicional que envolvía a todos aquellos enfoques teóricos norteamericanos y franceses de antaño. Ahora bien, pasando a la explicación del prefacio versión 1990 y 1999, es necesario aclarar que la obra El género en disputa es de suma importancia para tener en cuenta que Butler pretendía abrir una serie de posibilidades para entender al género sin limitar las posibilidades a un binarismo masculinista y de carácter heteronormativo. Sin embargo, muchos lectores tomaron al género en disputa como un manual de vida y un manual político para entender al género sin someterlo a análisis y contraste con autoras relevantes como Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Lucy Irigaray, entre muchas otras referentes claves que sirvieron de inspiración a Butler para escribir su obra magna.
Butler, por otra parte, asegura que la obra El género en disputa somete a crítica la concepción del lesbianismo como elemento materializador de la teoría feminista, ya que no se supone un regreso del deber ser, entre comillas, de la mujer, ni pretende consagrar a la feminidad en un paradigma ginocéntrico, político y práctico desde el erotismo. A partir de esto, Butler atiende al miedo y a la ansiedad que se genera en el plano subjetivo de la persona cuando no se enmarca en el paradigma heteronormativo. Debe entenderse lo heteronormativo como aquellas normas que rigen al género y que tienen implícitas justificaciones de carácter ético, pretencioso y tintes opresores, siendo una crisis ontológica en el plano de las prácticas sexuales y del lenguaje. Y sobre este punto se presenta una distinción entre las posturas sexistas y feministas, de la siguiente manera. El sexismo atiende a que la mujer únicamente revela la condición de mujer en el acto del coito heterosexual, donde la sumisión se convierte en placer, mientras que lo feminista atiende a que el género debe ser derrocado o transformado en algo ambiguo, porque siempre es sinónimo de subordinación de la mujer. Sin embargo, afirma que esta ambigüedad es un arma de doble filo, porque no está exento de desviar o reprimir la práctica sexual no normativa para conservar intacto un paradigma heteronormativo, y de esta manera es importante expresar que no se puede defender la existencia de correlación entre sexo, identidad de género y práctica sexual. Y esta búsqueda por desnaturalizar al género tiene implícito un deseo de contrarrestar la violencia normativa a las personas y a sus corporalidades por medio de ideales y estereotipos de género. Para entender a Butler es necesario identificar la conceptualización de performatividad de género. A grandes rasgos se entiende como aquella ley a la que se le atribuye un poder y se legitima una autoridad sobre ella misma. Es decir, el género se presenta como una ley que actúa como una esencia interior que se transforma en una expectativa que es legítima y exteriorizada, y que constituye así una acción repetitiva de carácter ritualista y naturalizada en un cuerpo determinado por el contexto en el que se encuentra y en el que se desarrolla. Además, Butler afirma que las prácticas sexuales no necesariamente conllevan al nacimiento de nuevos géneros, sino que cuando la heterosexualidad es normativa y jerarquizante, se genera una vigilancia de las prácticas sexuales para preservar esa heterosexualidad como el ideal deseado de la sociedad machista y de binarismo obligatorio. Esta normatividad de heterosexualidad tiene el carácter de ser legitimada por medio del acoso. Se entiende el acoso de dos formas, el sexual y de género. El sexual se entiende como la violentación al cuerpo, mientras que el del género se percibe como aquel rechazo que sufre una persona en cuanto a la apariencia y formas de actuar no coinciden con las normas de género, que son aceptadas por el sistema machista y patriarcal heteronormativo. Ya para finalizar este video, les recuerdo que correspondió a una breve introducción a la obra El género en disputa de Judith Butler. Espero les haya parecido interesante el tema y que les motive a leer más a esta autora y a indagar sobre las teorías de género. Les recuerdo que en la descripción quedan las referencias de la información que les acabé de presentar. Si te gustó el video, te invito a dejar una manita arriba y a suscribirte para así apoyar este proyecto de divulgación científica y literaria. En próximos videos continuaré con los capítulos del libro que presenté el día de hoy, y sin nada más que decir me despido. Gracias por tomarte un tiempo y ver este video. Hasta luego.